Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, el cual lo titulé No tengas miedo de empezar de cero. Hay algo que realmente nadie te dice cuando estás creciendo, que a veces empezar de cero no significa que hayas fracasado. Significa que finalmente tuviste el valor de aceptar que algo simplemente no era para ti. Y por experiencia propia y porque siendo muy franca lo he vivido casi toda mi vida, casi siempre nos da miedo el hecho de pensar o de ver que nos toca empezar de nuevo. Nos da miedo cambiar de carrera porque pensamos, y todo el tiempo que invertí en la que estoy actualmente. Nos da miedo dejar el trabajo en el que estamos simplemente porque nos colocamos a sobrepensar. Y si no logro encontrar un trabajo mejor al que ya tenía. Incluso nos da miedo terminar una relación porque en ese momento solemos pensar tipo, ups, como que yo no voy a volver a sentir algo así por alguien más o no voy a volver a enamorarme de esta manera. Nos da miedo mudarnos, nos da miedo conocer personas nuevas, nos da miedo iniciar un nuevo proyecto, nos da miedo crear una cuenta de cero, incluso nos da miedo volver a intentarlo simplemente porque ya habíamos fallado una vez, o dos, o tres. Porque usualmente confundimos empezar de cero con perderlo todo. Y la realidad es que no empiezas de cero con las manos vacías. De hecho, empiezas con experiencias, con heridas, con aprendizajes, con cosas que te diste cuenta que no quieres más adelante y con cosas que te diste cuenta y descubriste que sí quieres. Incluso con una versión de ti que pensabas en ese momento que no iba a soportar la situación por la que estabas pasando en ese momento. Y la conclusión de todo esto es que no estás empezando de cero, estás empezando desde las experiencias de tu pasado. Y hay un dato que me parece psicológicamente demasiado fuerte, es que los seres humanos siempre tendemos a darle más valor a lo que ya hemos invertido en algo, aunque no nos esté haciendo bien. Y justamente eso es lo que se conoce como el sesgo del costo hundido, porque muchas veces seguimos en carreras que odiamos o en trabajos que nos destruyen, en relaciones que ya terminaron emocionalmente hace mucho tiempo. Y ni siquiera quiere decir que es porque queramos o estemos aferrados a estar en ese lugar, sino porque nos aterra la idea de haber invertido tiempo en algo que quizás ya no queremos y tal vez no funcionó. Pero quiero que escuches esto. El tiempo que perdiste no se convierte en tiempo perdido simplemente porque decidiste cambiar de dirección. De hecho, a veces ese tiempo es precisamente lo que necesitabas para descubrir hacia dónde no querías ir. Y querida amiga, amigo, créeme que esto también es aprendizaje. Y por experiencia propia podría decir que casi siempre vivimos obsesionados con la idea de tener que saber quiénes somos. A los 18 tienes que saber qué vas a estudiar. A los 20 tienes que saber qué vas a hacer con tu vida. A los 25 es para que ya tengas estabilidad. Y por último, a los 30 tienes que tener trabajo, pareja y dinero. Y básicamente toda tu vida hecha. Y la pregunta es, ¿quién decidió esto? Porque seamos sinceros, la vida real no es como que funcione como una línea recta o una línea de tiempo. Muchas veces hay personas que encuentran su vocación a los 16 o incluso a los 18. Otros la encuentran a los 30, otros incluso la encuentran a los 50. También hay personas que independientemente de la edad que tengan, conocen su media naranja, el amor de su vida y terminan casándose con su primer amor. Así como hay otras que tienen la necesidad de pasar por muchísimas relaciones para poder darse cuenta realmente el significado de amar. También hay personas que consiguen el trabajo de sus sueños a una muy corta edad, incluso de primera. Y otras que tienen que pasar por más de 5 trabajos terribles para poder darse cuenta qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que mejorar para conseguir el trabajo de sus sueños. No todos tenemos el mismo calendario.
Y compararte con el proceso de otras personas es la manera más rápida de hacerte sentir atrasada en una vida que ni siquiera tiene una carrera establecida. Y también quiero hablar de algo que es todavía un poquito más incómodo. Y es que empezar de cero también significa que algunas personas ya no van a caminar contigo. Y por experiencia propia puedo decirles que eso duele porque a veces crecer no significa encontrar más personas. A veces significa perder algunas. Por ejemplo, hay amistades que pertenecían a una versión anterior de ti. Hay incluso relaciones que fueron muy importantes y aún así llegaron a su fin. Y incluso hay personas que tú eres consciente de que siempre vas a querer, pero simplemente ya no puedes tenerla de la misma manera en tu vida. Y tampoco significa que esto sea que la historia haya sido falsa. Que algo termine o que no haya funcionado no significa que no haya sido real. Una relación pudo haber sido hermosa y aún así no ser sostenible. Una amistad pudo haber sido importante y aún así haber llegado a su fin. Un trabajo pudo haberte ayudado muchísimo y aún así dejar de ser para ti. Y desde mi perspectiva y basándome en todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, podría decir que no todo lo que termina es un error. Simplemente cumplió el propósito que tenía que cumplir en tu vida y eso es todo. De hecho, empezar de cero requiere algo que casi nadie quiere hacer y es ser principiante otra vez. Y realmente nuestro ego odia eso, porque obviamente cuando ya sabes hacer algo tienes cierta seguridad, pero cuando cambias de carrera, de trabajo, de ciudad, de círculo social o incluso empiezas un negocio, de repente vuelves a preguntar, vuelves a equivocarte, vuelves a sentirte torpe, vuelves a ser la nueva, vuelves a ser el nuevo. Y eso puede hacerte pensar, quizás me equivoqué, pero espera, créeme que no. Estar incómoda no siempre significa estar en el lugar equivocado. Incluso a veces significa que estás creciendo. Y la realidad de las cosas es que literalmente casi nadie se siente experto mientras está aprendiendo. Y creo que deberíamos dejar de romantizar el hecho de tener todo resuelto y empezar a normalizar, reconstruirnos e incluso empezar de cero. Así que si estás pensando en cambiarte de carrera o dejar ese trabajo o terminar esa relación o iniciar un nuevo proyecto, si quieres volver a estudiar, si quieres alejarte de personas que ya no te hacen bien, incluso si vas a comenzar algo diferente, no necesitas ir con la garantía de que algo va a funcionar, porque en realidad esa garantía no existe. Lo único que puedes preguntarte es, ¿la vida que estoy construyendo en este momento es realmente la que quiero vivir? Y si la respuesta es no, créeme que el problema nunca va a ser empezar de cero. Quizás el verdadero problema sería quedarte en un lugar donde realmente no quieres estar, solamente porque tienes miedo de descubrir qué hay después. Porque al final no da tanto miedo empezar de cero. Lo que sí da miedo es mirar 5 años atrás y darte cuenta que no cambiaste nada simplemente por miedo. Lo que en realidad da miedo es mirar después 5 años hacia atrás y darte cuenta de que no cambiaste absolutamente nada de tu vida simplemente por miedo. Así que si necesitas empezar de nuevo, empieza. Anda y cambia esa carrera, anda y cambia ese trabajo, cierra esa relación, cambia de ciudad, crea ese proyecto, conoce gente nueva, permítete no tener todas las respuestas en este instante de tu vida. Porque tu vida no tiene que parecerse a la que imaginaste hace 5 años. Tú eres el único que tiene el derecho de cambiar de opinión sobre quién quieres ser. Y quizás empezar de cero no significa regresar al punto de partida. Quizás sea la primera vez que estás empezando en un lugar que realmente sí elegiste, si querías. Y eso cambia absolutamente todo. Nos vemos en otro episodio.